Hola, muy buenas, babiteras, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis en pantalla, hoy vamos a proceder a instalar y descargar Eclipse Foundation. Pues bien, Eclipse, como bien sabréis, es un entorno de desarrollo en el que nos va a ofrecer diversas posibilidades a la hora de utilizar o aprender lenguajes de programación. Y bien, pues para ello simplemente ya estamos dentro de la web de Eclipse. El link lo dejaré abajo en la descripción por si estáis interesados en descargarlo. Y como veis, pues simplemente, ¿vale? Vamos a darle a Download. Una vez le demos, en este caso, pues tendremos que coger y tenemos que seleccionar, en este caso, la versión, ¿no? En este caso nosotros queremos esta, ¿vale? Que sería la de Download 8664. Nosotros nuevamente cogemos y ya damos clic en Download. Y nuevamente, pues vamos a darle clic en Download. Como veis, en este caso pues nos va a proceder ahora mismo a la descarga del archivo ejecutable con el que vamos a poder instalar en este caso Eclipse en nuestro PC. Y en este caso pues el propio NetBeans, una vez efectuamos e inicializamos lo que es la descarga, pues nos va a dar las gracias por el apoyo que le estamos dando al fin y al cabo a este entorno de desarrollo, y nos va a dar las gracias por la descarga. Pues bien, ahora mismo, como veis aquí abajo en la izquierda, pues ya se está ejecutando. Bueno, ya de hecho ha terminado la descarga de este archivo ejecutable de Eclipse. Ahora nosotros pues simplemente deberíamos de coger y hacer clic en él. Y nuestro propio PC nos va a decir si queremos instalar en este caso Eclipse. Ya como veis en pantalla, pues no habrá salido esta pestaña. Y la primera opción que vais a ver, ¿vale? Va a ser esta. En este caso vamos a coger y vamos a hacer esto. Y bien, aquí sería, ¿vale? En este caso sería la pestaña que os va a aparecer una vez cogéis y le dais al archivo ejecutable y aceptáis, ¿no? Pues bien, en este caso el propio Eclipse nos va a coger y nos va a ofrecer una serie de alternativas para desarrolladores. Como veis, pues en este caso tendríamos la alternativa de Eclipse como entorno de desarrollo para los desarrolladores en Java. También tendríamos para el desarrollo web, ¿vale? Aquí lo veis, Web Development. También tenemos en este caso la posibilidad de tener en este caso pues este entorno, pero basado en los desarrolladores de C y C++, al igual que esta posibilidad, ¿vale? Que vendría siendo junta, pero en este caso pues nos ofrece otra serie de alternativas, ¿vale? Aquí abajo lo tendréis. También tenemos para PHP, también tenemos aquí pues para nuevamente desarrollados también en DSL, en RAP, la herramienta de modelo en este caso Eclipse, etc. Nosotros en este caso, pues ya sabiendo que pues previamente en el canal hemos estado muy enfocados en el tema de Java, pues vamos a darle simplemente a la primera opción, que en este caso sería Eclipse IDE for Java Developers. En este caso sería para la herramienta para desarrolladores en Java. Una vez seleccionamos, deberemos de indicar en este caso la ruta en este caso en la que vamos a alojar y en la que vamos a instalar el Java 11 con su máquina virtual, ¿vale? VM Virtual Machine, y la ubicación de tanto una cosa como la otra, ¿no? En este caso pues le vamos a dar aquí a Create Start Menu Entry, que va a ser que una vez lo creemos se nos abra el menú y se nos abra en el escritorio un acceso directo. En este caso vamos a darle a Install. Y como veis nos va a salir esta nueva pestaña. Esta nueva pestaña lo que viene a hacer es simplemente nos va a explicar, ¿no? Nos va a detallar todo acerca de la licencia, en este caso, que tiene Eclipse. La licencia, etc. Nosotros, pues, si queremos y como deberíamos de hacer, ¿vale? Sería leerla, que sería lo suyo. Pero para aquellas personas como yo, ¿vale? Yo me incluyo, que no nos vamos a parar a leer todo, pues simplemente si bajamos hasta abajo, pues ya se acabaría todo, ¿vale? Toda la letra, ¿vale? Todas las frases y todo el resumen o todo el detalle acerca de la licencia. Y ahora lo que tendremos que hacer es aceptar los términos y condiciones para la instalación, ¿vale? Podríamos coger y darle a decir later, que en este caso sería pues decidir más tarde. Pero nosotros queremos aceptar ahora, ¿vale? En este caso le debemos dar a after now. Una vez le demos, pues como veis, pues nos va a comenzar a instalar Eclipse. Tardará más o menos dependiendo del PC que tengáis, de cómo lo tengáis de lleno, de la velocidad y de las características que tenga cada PC. Pero bueno, eso es algo ya bastante subjetivo. Cada uno tiene que saber en este caso si puede permitirse instalar Eclipse o no, etc. Así que bien, vamos a coger y vamos a esperar en este caso a que coja y a que nos instale Eclipse.
Y bien, una vez terminado, pues simplemente, como veis, pues nos va a poner Launch, ¿vale? Que sería para comenzar en este caso. Haremos clic sobre Launch y como veis nos va a salir esta pestañita, ¿vale? Que esta pestañita nos va a indicar que se va a abrir. En este caso, pues antes de abrirse, en este caso la primera interfaz con la que nos vamos a encontrar en Eclipse, nos va a decir el lugar de trabajo. En este caso, pues deberemos aquí indicar pues la ruta, ¿vale? Absoluta que nosotros vamos a utilizar para, en este caso, alojar nuestra carpeta Workspace. En este caso, pues podríamos cambiarlo donde la browser, ¿vale? Yo en mi caso le voy a dejar tal cual está, o darle a Launch. En este caso yo le voy a dar a Launch. Y nuevamente, como veis, nos dice Starting Eclipse IDE, lo cual estará comenzando a abrirse. Y ya como veis, pues se nos va a abrir en este caso y nos va a dar la bienvenida dentro ya de nuestro entorno de desarrollo. Aquí en este caso nos va a salir esta pestaña, ¿vale? En la que nos va a dar nuevamente y nos va a decir pues, las condiciones, etcétera, de Eclipse. Pero bueno, esto no nos interesa. Y como veis, como iba diciendo, ¿vale? Ya una vez abierto Eclipse, se nos abrirá automáticamente, como hemos visto anteriormente. Nos va a dar la bienvenida a Eclipse en desarrolladores o desarrollo para Java. Como veis, esta sería la pestaña de Welcome. Pero esto sería ya, pues, esta, ¿vale? En este caso aquí tendríamos nuestro editor de código. Aquí, como veis, pues tendríamos para explorar, en este caso, los paquetes. Y esta alternativa sería muy parecida, o esta interfaz sería bastante parecida a lo que viene siendo la de NetBeans, ¿no? En este caso podemos darle a File, por ejemplo, si queremos abrir algún proyecto, o simplemente darle a New y le damos, por ejemplo, a Java Project y ya pues, como veis, pues nos va a decir el nombre del proyecto, nos va a decir también si queremos crear un módulo, el Java que tenemos instalado, en este caso nosotros tenemos el 17, la localización, etcétera, por ejemplo. Así que nada más, esto sería todo acerca de la descarga e instalación de Eclipse. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda, no olvidéis comentármela por YouTube o a través de los comentarios, incluso hasta de Facebook. Espero que os haya servido de mucho. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.